bienvenidos a Hola Nami. Sé que hacía mucho tiempo no había hecho videos, solo había hecho audios y creo que tenía un poquito que ver con mi autoestima. Yo me levantaba y decía, qué pereza arreglarme para hacer videos y maquillarme y hacerme la superproducción. Nunca he sido de mucha producción realmente. Y en algún momento Los Ángeles me dijeron, pero si nunca has salido así en los videos, ¿con qué te estás comparando? ¿Con quién te estás comparando? Siempre has sido una persona muy natural y bueno, eso eres tú, ¿cierto? Entonces, en ese momento me hicieron dudar y me hicieron como retomar como este caminito, ¿cierto? Este caminito de hacer videos, de comunicarme con ustedes, no solamente por audio, sino también por videos y casi que dar la cara, ¿cierto? El Arcángel Uriel en ese momento me enseñó algo para mí muy especial y es que estaba conectada con mi sombra. Muchas veces me he conectado con mi sombra porque creo que somos luz, pero que también somos oscuridad. Y él empezó diciéndome que la sombra, en contra de las opiniones que yo tenía, en contra de esa creencia, ¿cierto?, que había en mi corazón, no era algo malo. La sombra no es mala para mí porque está conformada de muchas cosas. Está conformada de mis creencias limitantes, está conformada de mis resonancias familiares, está conformada con mis diálogos internos, con aquello que me digo y sobre todo con aquello que rechazo de mí misma. Yo creo que la sombra tiene muy, muy buena amistad con el ego porque esconde aquello que consideramos malo, ¿cierto? Y lo trata de maquillar y lo trata de ocultar, deseándolo mantener en secreto. Creo que la sombra siempre ha tratado de ocultar nuestros miedos, y sobre todo el miedo a lo que puedan decir o pensar los demás sobre nosotros. El Arcángel Uriel me ha enseñado que la sombra es esa gran carga que muchas veces se expresa en toda nuestra familia, ¿cierto? Como en ese árbol genealógico que se manifiesta en algunas situaciones de nuestra vida, pero que también se manifiesta en nuestro cuerpo físico, en muchas dolencias y en muchas experiencias, ¿cierto?, que vamos repitiendo. La sombra contiene también muchas potencialidades y muchas cualidades sin desarrollar. Yo creo que nos la mandaron para poder aprender a ser mejores personas y a crecer. Estoy segura que la sombra nos ayuda a inspirarnos y a buscar esa paz con nosotros mismos, a buscar realmente quiénes somos nosotros. La sombra, como el ego, es inconsciente. Por definición, no podemos saber si estamos sometidos o no a sus programas hasta que no tomamos la decisión y la elección de observarnos de forma constante y permanente sin juzgarlos. Esa es la manera más bonita como los ángeles siempre me han enseñado que puedo avanzar, ¿cierto?, en ese estado de conciencia, en esa búsqueda de mi paz interior. Y ellos siempre me han enseñado que hay que aprender a integrar mi luz con mi sombra, porque estamos en un mundo dual, somos seres duales y debemos aprender a gestionar esa dualidad con amor, ¿cierto? A reconocer esa sombra cuando se expresa, no para esconderla, ni para juzgarla, ni para que nos caiga súper mal, sino para dejarla que se exprese, y tengo como un pelito de gato, para dejarla que se exprese y sobre todo para tomar acción sobre ella, para poder elegir si la quiero corregir, ¿cierto?, para ser una mejor persona. Uno no se imagina que solamente seamos luz porque meditamos o porque estamos en un camino espiritual que hayamos elegido. Creo que cuando nosotros estamos caminando por esto, también nos encontramos con muchos momentos oscuros. Y sobre todo muchos momentos oscuros que ante los ojos de los demás se vuelven un juicio
que a veces nos desmotivan de nuestra vida espiritual. Nos regañan o nos juzgan por nuestros enfados, por nuestras ansiedades, por nuestros miedos, por nuestras emociones, por nuestras preocupaciones. Y muchas veces las personas que tenemos cerca, los familiares, las personas que amamos, simplemente nos cuestionan y nos dicen: ¿y entonces para qué trabajas con los ángeles? ¿Entonces para qué meditas? ¿Entonces para qué escribes? ¿Cierto? Y a veces esos cuestionamientos nos hacen ir como un paso atrás y decir: sí, de verdad, porque estoy reaccionando así, y lo único que logramos es que nuestro inconsciente trate de ocultarnos esa sombra de forma permanente, y tarde o temprano va a salir en síntomas físicos, como se los había dicho. Ocultar esas emociones, reprimirlas, yo creo que es uno de los mayores miedos inconscientes, ¿cierto? De las mayores o más constantes maneras como no nos amamos a nosotros mismos. Hay varias formas de tomar conciencia y de reconocer, ¿cierto?, que estamos vibrando en nuestra sombra y que debemos corregir algo, porque no es pelear contra ella, es abrazarla, honrarla, reconocerla y poderla corregir. El primer puntico, podemos pensar en que cuando tenemos reacciones exageradas frente a las creencias o opiniones de los demás, cuando alguien está expresando su creencia o está expresando su forma de vivir, nosotros simplemente nos conectamos con ese juicio, ¿cierto? Nos conectamos con nuestra propia creencia y tratamos de sobreponer nuestra creencia y nuestra opinión sobre la de ellos, ¿cierto? Tratamos de cambiar a esas personas y tratamos de que piensen o sean iguales a nosotros, que tengan un estilo de vida iguales a nosotros, y nuestro ego ahí hace una trampa increíble, y es que dice: es que tú eres una mejor persona que ella, ¿cierto? Entonces nos sentimos más elevados, con más conciencia, más espirituales, en un camino mucho más positivo que el otro, y eso no es así. Cuando no nos gusta algo de los demás de forma especial y no somos capaces de tolerarlo, ¿cierto? Nos molestamos y hacemos juicios de valor como: es que esa persona es muy tóxica, tiene una energía súper negativa, el lugar donde habita tiene súper mala vibra. Eso es conexión con nuestra propia sombra, con nuestro propio ego. Las personas con poquito sentido del humor tienen una sombra como maniatada, pienso yo. Es una sombra como que no los deja pasar la página fácil sobre las cosas y las opiniones que muchas veces son simplemente cosas chistosas o formas de expresar de otras personas. Yo creo que el sentido del humor nos conecta con una luz muy especial en nosotros, y es con esa luz de la aceptación, ¿cierto? Con la capacidad de aceptarnos. Mi papá, cuando yo era pequeña, siempre, yo digo que nos hizo mucho bullying, siempre nos gozaba, nos molestaba y nos decía: es que uno en la vida tiene que aprender a tener correa, uno en la vida tiene que aprender a aguantar, y en la vida tiene que aprender a hacer lo que eres sin importar lo que los otros digas. Entonces, hoy en día hay una sociedad muy, muy sensible, ¿cierto?, ante ese sentido del humor que a veces es como pícaro, como que decimos que es como un sentido del humor negro, y no soportan absolutamente nada, ninguna broma, ninguna cosa diferente a lo que ellos están pensando de sí mismos. Yo creo que con todas las cosas que tienen que ver con los tabúes sociales, con el sexo, con el dinero, con el estatus, con el éxito, muchas veces nos conectamos con la sombra y juzgamos a los que creemos que tienen una vida descontrolada, ¿cierto? Porque nos sentimos mejores, simplemente sentimos que las personas que están conectadas con estas energías, o tenemos como un tabú en nuestra sombra y en nuestro ego, y lo único que hacemos es señalarlas y juzgarlas, y los ángeles me han dicho siempre que cada persona tiene su camino y es perfecta. Entonces hay que aprender también a trascender un poquito esos juicios. Yo creo que el juicio y el control son los mayores alimentos de nuestra sombra. Con las relaciones personales y más íntimas, también muchas veces
se manifiesta nuestra sombra. 1, porque idealizamos a la otra persona. 2, porque atribuimos valores en esa otra persona que no podemos ver en nosotros mismos. Porque nos conectamos también con nuestros errores y esas personas se vuelven en nuestros espejos y nos volvemos muy críticos con ellos, muy duros, ¿cierto? Con la manera como los tratamos y cómo nos expresamos. Hay algo que en esta sociedad nos conecta muchísimo con la sombra y es los acontecimientos deportivos, ¿cierto? Ser hincha de un equipo y no de otro, admirar a un deportista o a otro. Y eso nos saca como esa sombra y nos volvemos agresivos. Yo creo que hemos visto muchas personas en un acontecimiento deportivo peleando con su mejor amigo simplemente porque tienen una creencia diferente. Yo también creo que la parte política también nos conecta mucho con la sombra y no somos capaces de respetar la creencia o el pensamiento o el ideal del otro, ¿cierto? No somos capaces de hacerlo. Y de esa forma solamente nos estamos conectando con nuestra sombra. Entonces son un montón de cosas cotidianas que cuando creemos que somos más buenos y que hacemos las cosas para demostrarlos, tratando de demostrar que el otro no es tan bueno, es nuestra sombra tomando el timón de nuestra vida y el poder. Porque yo creo que los ángeles nos han enseñado siempre en todo momento que los seres de luz nunca juzgan, ¿cierto? Ellos siempre nos ven perfectos sin importar lo que estemos haciendo. Saben que lo que estemos viviendo, lo que estemos eligiendo, simplemente hace parte de nuestro camino y de nuestra cotidianidad. Yo creo que la sombra se proyecta de forma continua en todo lo que nos rodea. Es uno de los caminos del inconsciente para mostrarnos como nuestra otra cara, ¿cierto? Como esa dualidad que nos dice: no quiero ser como mi madre, no quiero tener la misma experiencia de mi papá, no quiero tener los hombres que han manifestado las mujeres de mi vida. Y empezamos a rechazar como un montón de cosas que están ahí en nuestro ser y terminamos sufriendo porque no somos capaces de aceptarlo, de tolerarlo y de honrar esas experiencias que a veces pueden ser dolorosas, pero que nos hacen avanzar de forma inmensa y que nos hacen dar un paso adelante. Cuando nosotros trascendemos la sombra, nos damos cuenta que ya no existen enemigos. Nos damos cuenta que las personas están ahí, sean nuestros padres o sean nuestros hermanos, nuestros amigos, las personas que conocemos, los compañeros de trabajo, para ayudarnos a ser mejores cada día. Nos enamoramos de cada una de las experiencias y somos capaces de disfrutar, ¿cierto?, lo que más nos gusta de cada persona sin tener que juzgar lo que nos molesta. Yo creo que hay que aprender a descubrir nuestra sombra, abrazarla, honrarla, y cuando estemos en esa posición de autoobservación, le podemos pedir a los ángeles que nos ayuden a reconocer qué es lo que esa sombra nos está enseñando, qué es lo que tenemos que corregir de ella, cuál es el crecimiento que nos da, cuál es el regalo que nos brinda. Para eso el arcángel Luriel siempre está dispuesto a ayudarnos, a trascender nuestra sombra, a conectarnos con nuestra luz y a conectarnos con nuestra verdadera espiritualidad. Un abracito para todos y muchísimas gracias por estar aquí. Bye.